No soy yo, no es usted, es Cristo. Él ya dio todo. Allí en la cruz del Calvario lo dio absolutamente todo. Yo le he puesto un nombre a esta enseñanza, a esta predicación, y es: Dios sí quiere un avivamiento. Dios sí quiere un avivamiento. ¿Se lo cree? Diga amén. Diga: yo quiero un avivamiento. Dios, yo quiero un avivamiento. Porque Dios lo quiere. ¿Usted cree que sí? Dios lo quiere. Dios quiere un avivamiento. Y a lo largo de la historia han habido varios avivamientos en diferentes partes del mundo. Algunos de ellos, les voy a decir los nombres: avivamiento de Gales, avivamiento de la calle Azusa, el avivamiento en Inglaterra. Todos estos avivamientos tenían algo en común, y hay otros más. Hombres y mujeres apasionados por Dios. Hombres y mujeres de oración. Ahí no les veo mucho la... Sí, apasionados por Dios. Diga: hombres y mujeres de oración. Sí, eso. No pocos amén, escuché como 2 amenes. Hombres y mujeres con hambre y sed de Dios. Hombres y mujeres necesitados, como decía la pastora. ¿Necesitados de quién? De Dios. Verdaderamente eran personas con este corazón y con esta necesidad. En cada avivamiento la gloria de Dios descendía de tal manera que miles eran salvos. Miles de personas nacían de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén, gloria al Señor. Sanidades, milagros creativos, y de eso no vamos a hablar porque usted lo puede ver en YouTube, puede investigar. Y es impresionante porque el avivamiento además no duraba solo un día o 2. Hay veces tenemos buenas reuniones, pero realmente el avivamiento es 1, 2, 3 meses, mucho tiempo. La gloria del Señor haciendo lo que a Él más le gusta hacer. Entonces el avivamiento empezaba en la iglesia y tenía tal impacto que, además de durar meses, como les contaba, discotecas, cantinas, burdeles y demás sitios alrededor de ella eran cerrados. ¿A causa de qué? De la manifestación de la gloria de Dios. Es decir, que empezaba acá, sí, empieza en nosotros, sí, pero traspasaba las fronteras de este lugar y se extendía hacia la localidad más allá, Chía, Cota. Si un avivamiento empezara aquí, en esta iglesia, que lo creo porque el Señor quiere un avivamiento, sí lo quiere, entonces va a impactar todo el alrededor. Ya usted no va a ver a borrachos por ahí. Usted dirá: pero ¿cómo así? ¿Qué pasa? La gente dice que usted no tomaba, y ¿por qué le sellaron el chuzo? No, yo lo cerré, yo ahora le sirvo al Señor. Amén. ¿Eso puede pasar? Claro. Si pasó y tenemos esos referentes, ¿por qué no puede pasar acá? Entonces, cantinas, les contaba, la manifestación de la gloria. Un ejemplo clásico, como les hablaba, es el de la calle Azusa. Y tremendo, y usted lo puede ver, y allí ahí, Dios mío, es tremendo cuando la gloria del Señor desciende. Hasta los que van a ir a criticar son convertidos. Muchos iban a dar un reportaje malo allá en la calle Azusa y terminaban allá, arrodillados al Señor, vamos, y empezaron a servirle. Milagros creativos, gente sin una mano, y tremendo, tremendo. Yo creo firmemente que Dios quiere un avivamiento en Vida en Cristo, en Cota, en Chía, en Cundinamarca, en Colombia y en el mundo. De eso estoy completamente seguro. Pues Él conoce ¿qué? Él conoce perfectamente la necesidad de cada persona acá en la tierra. Él la conoce. Él conoce. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 8, dice que Él conoce ¿qué? Nuestros corazones. Pero ese conoce significa entender totalmente. Ese conoce significa que Dios entiende totalmente nuestros corazones y la necesidad que en ellos hay.
¿Usted cree que usted tiene necesidad? Tenemos necesidad. Pero, ¿qué hay en nuestros corazones entonces? ¿Qué hay en nuestros corazones? Usted se preguntará. El corazón al que se refiere el texto no es el corazón físico, sino donde reposa toda actividad mental y moral del ser humano. Dios hay veces reconocemos nosotros que tenemos un corazón un poco difícil, un corazón que resiste al Espíritu Santo. Entonces podemos empezar con que el corazón, en primera medida, es el asiento ¿de qué? Es el asiento del amor. En primera medida, o donde reposa el amor, y eso lo podemos ver en Marcos 12:30. El libro de Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, que fue recibido por fe, y de esto vemos muy poco en el tiempo presente. Realmente el ejercicio del amor, o de caminar en amor, no es un ejercicio en el que muchos se ejerciten hoy. Y mucho menos en los que en el amor de Dios no ha sido derramado porque carecen del Espíritu Santo a causa de su incredulidad. También el corazón es el asiento ¿de qué? Del adulterio. Dice Mateo 5:28. Hoy en día aquel que es llamado un verdadero hombre es aquel que adultera. Es decir, que habiendo presentado su matrimonio delante de Dios, vemos que hay un problema de infidelidad, donde el varón no valora de ninguna forma su esposa con la cual se casó. Y esto hoy en día, mis hermanos, se ve demasiado, constantemente. Somos conscientes de eso. El corazón es también el asiento ¿de qué? Del deseo. Romanos 10:1. Y aquí pueden surgir varias preguntas. Una de ellas puede ser: ¿qué estás deseando tú diariamente con tus ojos? Otra puede ser: ¿cuáles son los deseos diarios de tus pensamientos, de tu corazón? Solamente con estas dos preguntas, muchos pueden conocer que tienen un corazón con tendencia a malos deseos, como drogarse, como matar, como robar, como violar, como emborracharse, como lastimar a alguien, como vengarse, como humillar a otros, como herir con palabras, como ver pornografía y sus agravantes, y malos pensamientos que te llevan, valga la redundancia, a pensar siempre lo malo en situaciones y siempre lo malo de los demás. Te convierten en una persona prejuiciosa. Entonces vea y dése cuenta que verdaderamente en el corazón hay cosas bien complejas, bien difíciles, que hay veces no reconocemos. El corazón, mis hermanos, es también el asiento de la duda. Muchos, Marcos 11:23, muchos dudan de la palabra de Dios, muchos dudan del poder de Dios, muchos dudan que Dios los ama como un padre. Muchos dudan que verdaderamente Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y así salvar la humanidad de la eterna perdición. El corazón es también el asiento de la felicidad. Y no veo a muchos felices acá hoy. Sí, mire al de al lado y verá que no. Mire al de al lado. Bueno, la realidad es que la tristeza es más común ahora. La realidad es esa. Personas se suicidan a causa de la tristeza. Personas, a causa de la tristeza, muchos se desaniman y no hallan el propósito en sus vidas. Por causa de la tristeza puede llegar la depresión y atentar contra su integridad y la integridad de otros.
El corazón es también el asiento de la lujuria, el asiento del mal. Romanos 1:24, Salmos 28:3. ¿Y cuánta maldad hay en esta generación? ¿Cuánta maldad hay en esta generación? No es necesario hablar mucho de esto, pues día tras día somos testigos de la maldad. El corazón es el asiento de la meditación. Salmos 19:14. Pregúntate tú, ¿en qué estás meditando día tras día? Si estás haciendo lo que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No veo a muchos meditando de día y de noche en la palabra. ¿O sí? Entonces sí, ¿no? Dicen, no, sí, meditamos en la palabra, Señor Jesucristo. Bueno, yo tengo que pensar lo bueno, lo honesto, lo puro, lo de buen nombre. Pero dice que ¿qué es lo que está gobernando tus pensamientos? Quizá las drogas, el alcohol, la fornicación, el robo, las mentiras, la envidia, el egoísmo, el engaño. Ponte a pensar. El corazón es también el asiento de la obediencia. Aleluya. Romanos 6:7. Y aquí muchos de nosotros fallamos día tras día en estas áreas. No hay sumisión a la autoridad. No queremos que nadie nos diga lo que debemos hacer. No queremos que nadie nos gobierne. No queremos dirección alguna. No queremos hacer la voluntad de Dios, sino queremos hacer nuestra voluntad. ¿No es así? Queremos hacer lo que bien nos parece a cada uno de nosotros. Yo le digo al Señor, Señor, ¿cómo hubiera sido diferente mi vida si yo hubiera obedecido? Dios mío, qué palabra tan importante. Si yo hubiera obedecido, me hubiera evitado unos años de tantas crisis y de tantos problemas. Si el Señor a los 22 años cuando me llamó yo le hubiera hecho caso, no hubiera tenido que pasar por drogas, alcohol y por toda esa cantidad de cochinadas que uno hace en el mundo. Pero vea, también el corazón es el asiento del odio. Levítico 19:7. De esto hay mucho que hablar. Mira a su alrededor familias odiándose por dinero, de las posesiones, por las herencias, gente peleándose por herencias y que esto uy, Dios mío. El odio es un veneno que ha penetrado en lo más profundo de la sociedad actual y miles de crímenes a causa del odio. Muchas cosas pasan día tras día por este sentimiento. También el corazón es el asiento del orgullo. Juan 14:1. Y hermanos, la altivez, el orgullo, la soberbia representan el carácter de Satanás. Representan el carácter de Satanás, el cual según la escritura en el libro de Ezequiel 28 versículos 11 al 19, Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14, él quiso ser como Dios. ¿Quiso ser como quién? Como Dios. No someterse a Dios. No se quiso someter a Dios. Quiso hacer su voluntad y no la de quién, la de Dios. No quería ser gobernado por Dios, sino gobernar sobre todas las cosas. Su voz más fuerte era: Dios, no te necesito. Su voz más fuerte era: Dios, no te necesito. Y esta proclamación es común en la forma de pensar, de vivir y de hablar de muchas personas. De muchas. Dios, no te necesito. Y usted se da cuenta por la forma en cómo viven, cómo piensan y cómo hablan. El corazón es también el asiento del pensamiento, del propósito. ¿Y cuántos viven hoy en día sin propósito en la vida? En la vida no es como dicen, nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso es lo que le enseñan a uno en primaria, creo. La vida es más que eso. Y según el libro de Jeremías
capítulo 1, versículo 5, tenemos todos un propósito y Dios lo conoce. Aunque algunos hasta el día de hoy no lo conocen, no conocen ese propósito porque no conocen a Dios. También el corazón es el asiento de la razón, Marcos 2:8, de la rebelión, Jeremías 5:23, es decir, la oposición a toda instrucción, faltando a la obediencia de la que ya habíamos hablado. Eso es rebelión o transgresión. También es el asiento del temor, Isaías 35:4, personas ni salen a la calle a causa del temor. ¿No ha escuchado usted? Ay, no, mijo, es que pilas hay en el carro, que eso le rompen el vidrio. Y dice, bueno, Señor, tú me guardas. Temen al presente, temen al futuro, temen por sus vidas, temen por sus posesiones, temen a todo, las famosas fobias. Y no pueden vivir en paz a causa de ¿qué? Del temor. Entonces, podemos concluir lo del inicio y es que toda actividad mental y moral del hombre se encuentra allí en el corazón. A eso se refiere ese texto de Hechos. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: el corazón es engañoso y perverso. ¿Y que solo lo conoce quién? Dios. Pues Él es quien escudriña la mente y prueba el corazón. Es decir, que Dios conoce su corazón ¿a qué? A profundidad. Más que usted y que yo. Usted conoce algunas cosas, pero Dios lo conoce a profundidad. Él lo formó en el vientre de su madre. Por tanto, yo tengo la convicción de que nuestra verdadera necesidad está ¿en dónde? En nuestro corazón. Y nuestro corazón necesita de alguien que le libre de esta su perversidad. Tiene que ser librado, tiene que ser cambiado. Dios lo sabe, Él lo sabe porque Él quiere ¿qué? Lo que estamos viendo, un avivamiento. Él lo sabe y Él quiere ¿qué? Un avivamiento, dígalo, un avivamiento. Él quiere un avivamiento y es real y es verdad. Entonces muchos se preguntarán, ¿por qué Dios entonces no desciende acá en Vida en Cristo, en Cota, en Cundinamarca y en el mundo entero? Si conoce nuestra necesidad, si conoce lo perverso de nuestro corazón y ve que oramos constantemente. Muchos preguntan eso, o preguntarán, ¿por qué no desciende y que miles, así como los avivamientos, nazcan de nuevo? Un avivamiento en cada hogar, en cada persona. De la misma forma que en aquellos tiempos. ¿Por qué no pasa eso? Entonces decimos, bueno, pero si el Señor conoce todo, aquí oramos los jueves a las 9 y también oramos en nuestras casas y los domingos venimos a orar. ¿Por qué el Señor no desciende ya? Y una vez y cambia todos los corazones y la amargura, y la depresión y todo eso, ¿por qué no? Pero yo digo que el problema no es de Dios, no es de Él. El problema radica ¿en quién? En nosotros. Dios quiere un avivamiento, pero el avivamiento para muchos significaría abandonar el adulterio, dejar de engañar a su esposa en su corazón y en su mente y amarla como Cristo amó a la iglesia, de pensar en cosas malas y dejar de ver toda cosa que contamina su mente. Un avivamiento para muchos significaría obedecer a autoridades, sujetarse al pastor y a los líderes. Jóvenes, obedecer a sus padres. Significaría dejar de hacer nuestra voluntad y hacer la de ¿quién? La de Dios. Dejar el alcohol para otros significaría someterse a la poderosa mano de Dios. Un avivamiento también significaría para muchos tener que perdonar a aquellos que nos han hecho daño y pedir perdón a aquellos a quienes hemos hecho daño. Un avivamiento significaría para muchos dejar de aparentar lo que no son. Significaría dejar de poner nuestra confianza en la riqueza, en el dinero, en nuestros títulos, en nuestros diplomas. Significaría dejar de poner nuestra confianza en nuestras posesiones más valiosas, en nuestras habilidades, en nuestro trabajo, en nuestro pariente millonario,
en brujos, en adivinos, en el tarot, en cartas, en muñecos de porcelana, en escapularios, en estampitas, en santos de su devoción. Un avivamiento significaría dejar de poner nuestra confianza en nuestra propia prudencia y sabiduría. Para muchos un avivamiento significaría dejar de pensar en hacer daño, dejar de criticar, dejar de chismosear, dejar de juzgar. Significaría dejar los negocios torcidos. Un avivamiento para muchos significaría dejar de fornicar. Para muchos significaría ayudar a otros. Significaría tener que predicar el evangelio y servir en la iglesia local. Un avivamiento para muchos significaría aceptar y honrar el ministerio y el liderazgo de otros. Un avivamiento significaría para muchos dejar su lugar de confort y hacer algo para Dios. Un avivamiento para muchos significaría dejar de emborracharse, de drogarse, de ver pornografía. Significaría dejar de ir a lugares indebidos e incorrectos. Para muchos un avivamiento significaría ser honestos y sinceros. Para muchos un avivamiento entonces sería un caos. Sería un caos, un avivamiento en nuestras vidas. Sería un caos completo en su vida. Aquel que no reconoce su cautividad jamás conocerá la verdadera libertad ni la proclamará. La verdad es que Dios quiere un avivamiento. Dios quiere un avivamiento, pero las personas prefieren seguir igual o peor cada vez. Las personas prefieren seguir en su pecado y en su vana manera de vivir. Dios sabe que necesitamos a Jesús, como decía la pastora acá en la alabanza, necesitamos a Jesús, pero muchos no lo saben, no lo reconocen, no creen que en verdad lo necesiten y muchos no saben quién es Él. Y los que saben que lo necesitan no creen en su poder, pues están cansados e impacientes respecto al cumplimiento de sus promesas. Hace ya unos meses, cuando mi mamá estuvo enferma, que estuvo en el hospital, y por causa de eso tuvimos que estar un tiempo con ella, y ella estuvo en su recuperación. Un día después de que ella salió de la clínica, ella estuvo más o menos un mes en todo ese proceso y salimos después de la clínica, yo la llevé en el trabajo y con ella hablábamos, ella abría su corazón y me contaba cómo se sentía con este proceso y esta situación que ella vive. Y yo me quebranté durante 15 y 20 minutos, duré yo, llorando profundamente. Y yo decía, Señor Jesús, así como estas ganas que tengo de llorar, yo decía, Dios mío, yo lloré y lloré allá en el carro y lloré, y el Señor me mostraba su sacrificio en la cruz, me mostraba y me mostraba de una forma impresionante. Yo decía, Señor, ¿cómo es de difícil esto? Y reconocí en mayor medida la necesidad que yo primeramente, que mi familia y que mi mamá necesitamos de Jesucristo, la necesidad que tenemos de Jesús. Yo lloraba porque estábamos sumergidos en una situación fuera de control y yo decía, Señor, nuestras vidas están en tus manos, no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar esto más que confiar en ti. Y orar de continuo fue un dolor tremendo que me llevó a la oración, a la intimidad con el Señor y al ayuno. El Señor me mostraba en ese tiempo el dolor, su sacrificio en el Calvario, y me lo explicó con una ilustración. Y me dijo, imagina que tú tienes 2 hijos. Yo en medio de esa lloradera, yo, ¡ay, Señor! Y yo lloré por mi mamita y por mí, obviamente, porque somos débiles. Tienes 2 hijos y por cosas de la vida tienes que irte 5 días de su lado.
Tú, como alguien responsable que ama a sus hijos, les dejas toda la provisión que ellos necesitan para el tiempo en que tú vas a estar ausente físicamente. Además de eso, les hablas acerca de lo que hay para cada día y lo que deben hacer durante esos días. Sin embargo, cuando tú llegas del lugar de donde te encontrabas, encuentras a tus hijos a punto de morir y no sabes por qué. Los llevas a urgencias y el médico de turno dice que están en estado de desnutrición. Que si no hubieras llegado a tiempo, ellos hubieran muerto. Me preguntó el Señor, ¿esto causaría dolor en tu corazón? Y yo, Padre, por supuesto, eso sería doloroso si yo viera a mi nené, a mi hija, después de decirle, de darle todo y que ya no supo qué hacer, qué le pasó. Yo le respondí, por supuesto, Padre. Entonces él me dijo, si tú sientes dolor siendo un padre imperfecto, imagina el dolor que puedo sentir yo cuando cada persona del mundo desconoce que yo les di todo lo que necesitaban cuando envié a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario a fin de darles todo lo que necesitan para vivir en victoria y en libertad en todas las áreas de su vida. Todo lo que necesitan se llama Jesús. Y yo decía, Señor, y venía a mí todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Tantas veces que hemos ido a retiros y vemos el sacrificio de Él en la cruz y yo, Dios mío, yo le decía, yo lloraba desconsoladamente y le decía, Señor, enséñame a recibir lo que tú ya nos diste a través de la muerte de tu Hijo Jesús en la cruz. Ayúdame a entender que hemos vencido con la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Ayúdame a entender que tú ya nos diste con Jesucristo todas las cosas. Romanos 8:32. Y eso para mí, yo dije, Señor, cuánto necesitamos tú y yo de un avivamiento, reconocer que es necesario. Mira el corazón, solo date cuenta de tu corazón, míralo a profundidad y dile, Señor, cambia mi corazón y aquello que no entiendo, que no conozco, que no veo, muéstramelo. Porque yo no puedo vivir así, deseando un avivamiento de bocas para afuera. Tú tienes que reconocer tu debilidad y que necesitas de Jesús. Es necesario Jesús. La palabra de Dios en Efesios 3:14-21 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. ¿A quién? A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Para que habite, en el versículo ¿en dónde? En nuestro corazón. Para que habite Él, ¿en dónde? Dice, en nuestro corazón, porque Dios sabe que el problema real está allí y Cristo vino a solucionarlo. El problema real está allí. Y solo cuando Cristo viene a través de su Espíritu a habitar allí en nuestro corazón y le permitimos vivir, como dice Gálatas 2:20, solo hasta ese momento nuestro corazón va a ser conforme al corazón de Dios. Dios sí quiere un avivamiento, sin embargo nosotros debemos reconocer que necesitamos de un avivamiento. Tú tienes que reconocer. Si no reconocemos que necesitamos un avivamiento, ¿cómo va a venir el Señor? Él anhela, Él desea ver a sus hijos diferentes, transformados, alegres, gozosos, en victoria y bendecidos, como dicen. Pero bendecidos y en victoria, pero están en derrota.
Oh, el orgullo tiene cegada a la gente. El orgullo. No se humillan delante del Señor y reconocen que Él dice, de lo débil escogí yo, de lo vil y menospreciado escogí yo. ¿En qué momento se te subió ese orgullo y se te subió el ego? ¿En qué momento se nos sube el ego para no humillarnos delante de la poderosa mano de Dios y que Él transforme verdaderamente sus vidas? ¿Por qué? Es necesario Cristo en nuestro corazón. Es necesario que tú reconozcas toda tu debilidad y te humilles delante de su poderosa mano, y vas a ver cómo Él trae la libertad a tu vida. Debemos empezar a clamar, a orar, a buscar a Dios en mayor medida. Primera de Samuel capítulo 1. Muchos lo conocen. Ana oró a Dios reconociendo que Él era el único que podía solucionar la dificultad que tenía ella de no tener hijos. Él era el único. Y ella oró. La Biblia relata que Penina, su rival, le recordaba año tras año su frustración, su temor, su debilidad, su limitación. Le recordaba a Dios, le recordaba a Penina, su rival. Sin embargo, un día se cansó de vivir así y oró a Dios con todo su corazón. Y oró con propósito de reino, pues ella dedicaría a su hijo ¿a quién? A Dios. Lo dedicaría a Él. Dios le concedió tener a ella lo que ella creyó que solo Dios podía darle. Y fue su hijo, el nombre Samuel. Y de él se escribió en la Biblia. ¿O no? Es recordado por el Señor. ¿Dónde ve usted que se nombraron los hijos de Penina? En ningún lado. Ella oró con un propósito de reino, dedicar su vida, la vida de su hijo, a Dios. Y nosotros a veces oramos sin propósito. El propósito es que el Señor transforme tu corazón. No son tus fuerzas, no es lo que tú puedas hacer, no lo vas a poder hacer. Yo traté de salir de las drogas, traté de salir del alcohol, lo traté con todas mis fuerzas, lo traté. Y solo Dios me ayudó a salir de eso. Solo Dios me sacó de la pornografía, de la mentira, del engaño, de todas esas cosas. Solo Dios. ¿Pero qué tuve que hacer? Pues humillarme, reconocer: yo soy débil, Señor, débil, frágil, fragilísimo soy, Señor. Tú eres mi competencia, tú eres mi Dios, tú eres quien me levanta mi cabeza, tú eres nomás, no es uno. La pastora hablaba de humildad y eso nos falta mucho, porque no queremos reconocer que es Dios el único que puede transformarte a ti, y a mí no hay nadie más. Dile al Señor: Señor, yo quiero verdaderamente, toma mi corazón y que pase lo que tenga que pasar. Esa es mi oración. Señor, que pase lo que sea, cualquier evento, lo que sea, pero saca lo podrido de mi corazón. Saca todo lo malo, sácalo, con situaciones, con lo que sea, que se manifieste, que lo oculto se manifieste. Si estoy con astucia, pecando, que se manifieste, porque yo no voy a pecar delante de ti más. Porque Satanás no se va a burlar de Dios, santo y poderoso. Tenemos que entregar nuestras vidas al Señor. Necesitamos ese caos en la vida de nosotros. Debemos hacerlo, debemos reconocer que necesitamos a Cristo. Y mire Penina, en el capítulo, en el libro de Samuel, en el capítulo 2, la tercera parte está dedicada al cántico de Ana. Es un cántico de gozo y de alegría, porque Jehová le dio lo que ella necesitaba, lo que ella quería, lo que ella anhelaba. Solo Dios pudo concederlo. Solo Dios, hijos, solo Dios puede darte lo que tú necesitas. Solo Él puede cambiar tu corazón. Y eso es impresionante. Y usted puede leer allí, y es un cántico, y ella se alegra del Señor, porque me diste vida nuevamente. Mis hermanos, así como Ana, tú y yo hoy mismo debemos reconocer que nuestros corazones necesitan a Jesús.
Hoy es el día que tú y yo vamos por un nuevo comienzo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que reine nuestros corazones por siempre. Que sea el que gobierne, Señor. No te creas bueno. Bueno solo hay uno y es Dios. El mismo Jesús dijo, bueno solo hay uno, es Dios, no te creas bueno. Quita tus habilidades, tu egoísmo, tu orgullo. Déjalos por el suelo, Señor, yo entrego eso y sométete. Hoy decimos todos, Señor, en verdad necesitamos un avivamiento. Cámbianos, transfórmanos, no importa lo que tengamos que vivir. Solo queremos que cambies nuestro corazón y lo hagas cada vez más conforme a tu corazón. ¿Qué nos faltaba a mi mamá y a mí? Pues que el Señor Jesucristo formara lo que Él tiene que formar en nuestro carácter, en nuestra vida, para poder pasar sobre las aguas como Jesús. Reconocer que Él es el único. ¿Necesitamos un avivamiento? Dígalo con alegría, necesitamos un avivamiento. Esto no es para ponerse triste. Esto no es para ponerse triste. No es para ponerse triste. No es. No se ponga triste. No diga, ay, no, si Dios lo puede hacer, solo dispóngase, Señor, hazlo en mí. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Muchos conocen mi testimonio. ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Pero nada, es que yo le digo, Señor, y sí, yo he orado, me he arrodillado. No, Él ha hecho todo porque yo dije, me humillo ante ti. Si la palabra dice que tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo harás. Y ya. ¿Y cómo dejó el alcohol y las drogas? ¿Cómo hizo usted? Y como me preguntó una vez en un retiro un hermano, me dijo, Camilo, venga, deme la clave, ¿usted cómo dejó las drogas? Y le dije, no, yo no hice nada. ¿Cómo así? Le dije, yo no hice nada. ¿Qué? Pero usted tuvo que haber hecho algo. No, nada. Fue Cristo. Él me limpió. Yo me humillé. Dije, Señor, hazlo. Hazlo tú. Pero hoy es el día. O sea, no puedes desaprovechar esta oportunidad. El Espíritu Santo está aquí y Él quiere transformar tu corazón. Pero ya deja el orgullo. Ya ríndete, quítate toda máscara. Quítate, arráncate y dice, yo no soy sé uno solo, transparente, sin doblez. No más dobleces, no más hipocresía, no más eso. Eso contamina a la iglesia. Dios no quiere eso. Mis hermanos, transparentes, así nos cueste, así sea duro, así tengamos que ser avergonzados. Pero después de esa vergüenza pasa, yo tuve que ser avergonzado, pero después el Señor lo exalta a uno. Pero es necesario que ya dejemos eso y nos humillemos debajo de la poderosa mano de Dios. Es necesario hoy. Juli, ¿me puedes? Entonces no se entristezca, sino alégrese porque hay uno poderoso que puede hacerlo por usted. Lo puede hacer. Él es poderoso, Él lo puede hacer. No soy yo. No es usted, es Cristo. Él ya dio todo. Allí en la cruz del Calvario lo dio absolutamente todo. Señor, revélame cómo recibir lo que tú ya diste. Revélame y vive tú para yo poder caminar sobre situaciones, dificultades, adversidades, sobre problemas. No importa el problema que sea, Cristo es capaz. Él es poderoso, créalo, poderoso, todopoderoso. No hay nada. Pero trata de ser una persona transparente. Ya no aparentes más. Ya no te creas fuerte. Ya no te creas hábil. Ya no te creas sabio. Ya no te creas teólogo y profesional en las Escrituras. Es Cristo. Es Cristo. Él vive, Él es real y está aquí con nosotros, contigo, todos los días de su vida. Él dijo que iba a estar con nosotros por siempre, fue la promesa del Padre, y Él dijo que el Espíritu Santo vendría a estar con nosotros. Él lo dijo y Él lo promete, Él habla la verdad.
Hermano, Él habla la verdad. Si tan solo Póngase de pie, por favor. pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería.